No, gracias a Dios, hermanos, hermanas, una vez más por la oportunidad que Dios nos concede de estar aquí presentes y de continuar con este estudio o serie de predicaciones sobre el discipulado. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, el capítulo 4. Voy a permitirme leer versículos 17 al 20. Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Palabra de Dios. Bueno, ya hemos visto que si un rabino, hermanos, hermanas, tomaba un discípulo, el alumno debía de dejar todo y adherirse en este caso a su maestro. El alumno debía de estar determinado a seguirle, a tener el deseo de aprender y vivir según el ejemplo de su maestro, de su rabino. Y de parte del alumno, de parte del discípulo, él debía de tomar la decisión de seguir al maestro. Y tomaba él la decisión de seguir al maestro porque de él iba a aprender todo de su maestro. Iba a aprender las historias, los hábitos, su manera de guardar el sábado, su manera de interpretar la ley de Moisés. O sea, todo él lo aprendía de su maestro y era la decisión de él de seguirlo. Pero también memorizar las palabras del maestro, la tradición oral, las enseñanzas de él, entender las palabras del maestro. Él estaba también consciente de eso, de que así como Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Vemos que el discípulo estaba consciente también de prestar mucha atención a las palabras del maestro. Más que recibir información, era recibir una forma de vida. Pero también, número 3, aprender la forma y manera de ministrar del maestro. Él también tenía que aprender esto del maestro, cómo guardar los mandamientos de Dios, cómo orar, cuántas veces se debe de orar, cómo se conducía el maestro también en las fiestas, cómo declaraba bendiciones, cómo trataba él a los demás. Esto también el discípulo aprendía la forma y manera de ministrar de su maestro. Por eso era necesario que en esta cultura el discípulo sea un adherido, esa proximidad siempre con su maestro. Número 4, imitar la vida y el carácter también del maestro. El más alto llamado de un discípulo era imitar a su maestro, ya que ha decidido seguirlo, memorizar las palabras de su maestro, aprender la forma y manera de vivir de él. Ahora su deseo era poner en práctica, o sea, imitar su vida, pero también su carácter. Y número 5, el día de mañana, cultivar sus propios discípulos. Todo lo aprendido ahora le tocaba capacitar a otros propios aprendices para también hacer lo mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la primera responsabilidad del discípulo era seguir a su maestro, tener el deseo de aprender y vivir según su ejemplo. O sea, y eso tiene que nacer de adentro, tiene que hacerlo. Tiene que meditarlo y tomar la decisión de hacer lo que hace su maestro. Pero también la primera responsabilidad del líder, del maestro, era definir también la realidad. Y Jesús nuestro Señor definió este enfoque diciendo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tienen lo necesario para poder acabar? Y Jesús fue realista, fue sincero,
fue objetivo, pero también presentó la realidad y la definió ante los ojos de sus discípulos. Entonces, la primera etapa del desarrollo del maestro que vimos el domingo pasado fue Jesús nuestro maestro, el ejemplo viviente. Si el discípulo quiere ser como su maestro, el maestro tiene que ser un ejemplo viviente. Y en esta primera etapa de su desarrollo, los discípulos necesitaban comprender la naturaleza del ministerio de Jesús y la misión de Jesús. Y para eso tenían ellos que ser observadores de primera clase con relación al ministerio de Jesús. El papel de los discípulos era ser observadores silenciosos, estar presentes, observando y analizando todo lo que el maestro hacía. Observaron ellos la autoridad de Jesús. Marcos nos dice cómo la autoridad de Jesús se vio sobre la enfermedad, sobre los espíritus, sobre el poder religioso. Observaron entonces la autoridad de Cristo, pero también observaron la clase de personas a las que Cristo también ministró, el maestro. Ellos también observaron que no solamente se conducía, tal vez ellos pensaban, como es un maestro, pues se va a conducir de la misma manera que los demás y entre ellos únicamente. No, vieron a un Jesús que también ministraba y que también se acercaba a toda clase de personas, a hombres, a mujeres, a los niños, observaba sus comportamientos, pero dejaba que todo mundo se acercase a él como él también se acercaba a ellos. Pero también observaron el antagonismo del establecimiento religioso. También observaron ellos, si enseña bien, si tiene autoridad, se acerca a personas que tal vez nosotros no nos acercaríamos, pero él sí se acerca. Tenemos que aprender también de él eso. No podemos menospreciar a nadie, no podemos hacer acepción de personas. Que si vive en Galilea, que si vive en Samaria, el maestro nos ha enseñado de que no debemos hacer acepción de personas. No por lo que él dice, sino porque lo hemos visto, que él no hace acepción de personas. Pero también observaron el antagonismo del establecimiento religioso. Fueron muy observadores de eso, que el ministerio de Jesús entró en conflicto con el establecimiento religioso. Estaban conscientes, observaron cómo los líderes religiosos, ¿verdad?, venían para espiar el ministerio del Señor Jesús. Ellos están conscientes de eso, del antagonismo. Bueno, hay un escritor que habla del inicio del ministerio de Jesús, la inauguración. Luego el segundo ministerio es la popularidad del Señor Jesús y el tercero, ¿verdad?, es el antagonismo en el ministerio del Señor Jesús. Que las ideas o los pensamientos de Jesús no iban a ser recibidos por todos. Iba a haber cierta resistencia. Y la resistencia no se veía en los pobres, en las mujeres, en los marginados, sino se veía esa resistencia en el establecimiento religioso. ¿Por qué el establecimiento religioso? Porque ya tienen una agenda, ya tienen un dogma, ya tienen una forma de pensar, y más cuando ese establecimiento religioso tiene años conduciéndose de esa manera. Los cambios no se van a hacer ahí, los cambios tienen que hacerse entre el pueblo. Y si no hay cambios entre el pueblo, el establecimiento religioso se las va a ingeniar para poder manipular de otra forma. Pero cuando vieron a Jesús y vieron el ministerio de Jesús, entraron en conflicto, en choque. Y los discípulos también observaron eso en la primera etapa del desarrollo. En la segunda etapa, que también vimos la semana pasada, Jesús es el maestro provocador también. No solamente está para que lo imiten, para que lo observen. Y él no tiene temor de ser, ¿verdad?, observado por los demás. Él no tiene ningún temor, porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Él sabe que su vida es una vida ejemplar y que si él va a alcanzar a las masas, si él va a alcanzar y hacer buenos discípulos, él tiene que vivir una vida íntegra. Y para eso vino el Hijo de Dios. Por eso él fue el sacrificio perfecto que fue recibido por el Padre. Pero también en la segunda etapa del desarrollo de Jesús a sus discípulos, también los provocó a ser pensadores por sí mismos. El maestro desafió la visión básica de las suposiciones, de las teorías, de las imaginaciones
convicciones, de las doctrinas, de las enseñanzas, de las creencias, también de sus propios discípulos. Él sabe que como maestro tiene que trabajar en sus vidas, tiene que provocarlos, pero el maestro no ignora que también estos discípulos han tenido a otros maestros, tal vez papá, tal vez mamá, tal vez a las amistades, tal vez los familiares, el entorno social en donde ellos se mueven. El Señor está consciente de eso. Ellos no son personas que no tienen entendimiento. Todo discípulo tiene una forma y una visión de la vida, pero esa visión de la vida entra en conflicto cuando viene otro maestro y nos enseña otro nivel de vida, un nivel más superior al de nosotros, pero una realidad. Nos enseña como abriendo los ojos, porque también necesitamos estar conscientes de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces el maestro sabe que tiene que quitar, ¿verdad? De los ojos, esa venda de los ojos de los discípulos que no les permite ver más claramente. Pero ¿cómo hacerlo? No solamente venir y quitarles aquello que los está prohibiendo de ver la claridad, sino los provoca a ellos intelectualmente, y Jesús se dirige a ellos para ofrecerles también en sus dudas, para ofrecerles explicaciones, pero también hacerles a ellos preguntas. Sus preciadas suposiciones, sus convicciones y visiones del mundo fueron desafiadas por el maestro. Y así como ayer desafía, sigue desafiando hoy en día nuestras propias suposiciones de la vida. Por ejemplo, la pureza del corazón. ¿Es un asunto externo o es un asunto interno? ¿Y el por qué esto fue importante? Por el lavamiento de las manos. Era impuro comer sin lavarse las manos. Los discípulos crecen en una sociedad así. Uno tiene que lavarse las manos antes de comer, porque si no se lava las manos, se va a contaminar. Los discípulos, el establecimiento religioso, viendo a los discípulos comer sin lavarse las manos, se objetaron a eso. Y se levanta una discusión y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Jesús llama a las multitudes. ¿Qué mejor manera? Que todo mundo piensa de esa manera. ¿Qué mejor oportunidad para aclarar lo siguiente? Y dice el maestro: no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina. La palabra contaminar es profanar. Profana al hombre, profana al ser humano. No lo que entra, sino lo que sale. Los discípulos se quedan sin entendimiento. Y le pregunta uno de sus apóstoles aparte y le dice: explícanos la parábola, no entendimos. Jesús les dice: ¿aún estáis ustedes también sin entendimiento? Y les dice: miren, lo que uno come, entra y luego sale a la letrina. Ya está ahí. Pero lo que sale del corazón, eso sí contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del corazón? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las desobediencias. Eso que contamina al hombre sale del corazón del hombre. Es un choque. Pues todo el tiempo yo pensaba que lo que a mí me iba a contaminar era si no me lavo las manos. Ahora entiendo que la verdadera purificación no es externa, sino es ¿qué? Interna. Otro ejemplo, el joven rico. Ahora los discípulos están exasperados porque no saben quién va a poder ser salvo, porque ellos pensaban que las riquezas eran una manera de Dios expresar su gratitud y su favor. Y Jesús una vez más viene y les dice: ustedes saben, después del diálogo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Los discípulos están observando.
¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Pero dice la Biblia, nos dice Marcos, que el joven se fue ¿qué? Se fue triste en su camino. Y luego dice el Señor, qué difícil va a ser que un rico entre en el reino de los cielos. Pues yo pensé que bendición, tener una buena relación con Dios. Y ahora nos dice, pues entonces, ¿quién va a ser salvo? Dice el Señor, lo que para ustedes es imposible, para Dios es ¿qué? Para Dios es posible. Les da otro ejemplo. Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, la opinión popular es esta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? La opinión popular dice que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros Elías, otros Jeremías y uno de los grandes profetas. Esa es la opinión popular. Pero ustedes no se van a dejar guiar por la opinión popular. No porque toda la gente dice, la gente está en lo correcto, ¿verdad? No, no es así. Entonces no nos tenemos que guiar por las masas. O no nos tenemos que dejar intimidar por las masas. Que aunque estén gritando, hasta que tengan ahí sus pancartas, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has respondido, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Una vez más, ¿qué hace el maestro? Desafía sus propias suposiciones, sus propias creencias. Esta es la forma de vida que he llevado y la voy a continuar viviendo. Bueno, pero el maestro te va a provocar. Esa es la segunda etapa del entrenamiento del maestro que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver número 3. La tercera etapa del desarrollo. Jesús, el entrenador de apoyo. Jesús sabe que ahora los tiene que enviar. Y en la tercera fase del modelo preparatorio de Jesús, el maestro ahora actúa como un entrenador de apoyo al enviar los 12 y a los 70 a una oportunidad misionera, pero a corto plazo. A corto plazo, no un plazo largo extendido, va a ser corto plazo. Y los voy a enviar. Me han visto, me han examinado, conocen lo que estoy enseñando, saben del antagonismo, saben de la bendición y ahora los voy a enviar. Debían de ser enviados a proclamar el mensaje y a tener autoridad para expulsar demonios. Jesús les da autoridad para expulsar demonios según Marcos capítulo 3 versículos 14 al 15. Esta etapa está marcada de la siguiente manera. Él estaría allí a su regreso para celebrar los éxitos de ellos, pero también abordar sus dilemas. Jesús sabe, van a tener éxito, los voy a enviar, van a tener éxito, pero también van a haber dilemas. Pero tienen que aprender. Si bien es probable que un aprendiz nunca se sienta completamente listo para asumir el papel principal, los discípulos de Jesús necesitaban ser empujados fuera del nido, como los pájaros, para ver si van a poder volar por sí mismos. Y eso hace el Señor, pero lo hace a corto plazo. Pero Él también viendo desde lejos y les da ciertas instrucciones para que no piensen más allá. Los discípulos no solamente conocían su misión, sino que también tenían pautas específicas para su misión. Fíjense, hermanos, para cumplirlas. La sabiduría de Jesús para enviarlos. Hagan y a ver cómo sale todo. No. Vayan, corto plazo, pero solamente vayan a los judíos. No vayan a gentiles. No es que el Señor está menospreciando, está siendo estratégico. Y les da ciertas instrucciones. Número 1, les da instrucciones claras. Número 2, les da instrucciones, les da una autoridad clara y les da expectativas claras. Instrucciones, autoridad y expectativas. Ahora vayan. Ok, número 1, instrucciones claras. Mateo introduce la misión de Jesús diciendo en Mateo capítulo 10 versículo 5, dice Mateo, a estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones. Jesús les dio instrucciones. Ok, las instrucciones de Jesús, o sea, los parámetros. Condúzcanse solamente dentro de estos parámetros, ¿ok? No se vayan más, no sean tentados a ir más, porque se les dio un poco de autoridad. No piensen ahora que son grandes, piensen dentro de esos parámetros. No tengan, del apóstol Pablo tomando esto dice, no tengan un concepto más alto del que deben de tener, sino piensen de sí mismo con cordura.
O sea, con cordura hay que pensar. No piensen más allá, siempre con cordura. Ok, parámetros. Los parámetros de la misión era que iban solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Número 1, ok. Es una instrucción clara. Solamente a la casa perdida de los hijos de Israel. El objetivo de la misión era proclamar el mensaje del reino. Van a ir solamente a la casa perdida de Israel y van a predicar el evangelio del reino. Solamente es el objetivo. La demostración de la misión era curar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los leprosos y expulsar demonios. Imagínense, una clara instrucción. Van a hacer esto, pero lo van a hacer en mi nombre. El medio para llevar a cabo la misión era que no debían de depender de ningún medio terrenal. No se confíen en ningún recurso terrenal. Confíen en mis palabras únicamente. Debían quedarse con lo que recibieran, solamente el mensaje. La respuesta a la misión fue: si la gente no les da la bienvenida, deben alejarse y dejarlos al juicio de Dios. En los hogares donde les permitan entrar, la paz de ustedes queda en ese hogar. Pero en los hogares que no les permitan entrar, cuando ustedes salgan, sacúdense el polvo de sus pies y váyanse. ¿Qué significa eso? Que ustedes no se van a dejar contaminar y que la incredulidad de ellos va a ser sobre ellos. Y como dijo el Señor, el castigo eterno será más tolerable para Sodoma y Gomorra que contra esta generación o este pueblo. Ok. Instrucciones claras. Solamente. Segundo, autoridad clara. Una autoridad clara. Para ser eficaz se debe delegar la autoridad junto con la responsabilidad de cumplir una misión. Vuelvo a repetir. Para ser eficaz se debe de delegar la autoridad junto con la responsabilidad. Se va a delegar, qué bien, pero a esa persona que tú le delegas también concédele cierta autoridad. Debe tener autoridad. Jesús les dio a sus discípulos los parámetros en los que debían funcionar y luego les dio todo su apoyo para lograr lo que les dio que ellos hiciesen. Tener cuidado con delegar responsabilidad sin autoridad. Jesús sabe eso, no es sabio. Tener cuidado con delegar responsabilidad pero no dar autoridad, no va a funcionar. Tener cuidado con delegar autoridad y no dar ¿qué? Responsabilidad. Va a ser uno que solamente manda. Y no queremos nosotros gente que solamente ¿qué? Mandan. Tener autoridad junto con responsabilidad, pero dentro de esos parámetros. Tu autoridad está dentro de esas instrucciones claras. Vayan en mi nombre. Pero también expectativas claras. Después de detallar las instrucciones claras y la autoridad, Jesús también advirtió a los discípulos sobre lo que les esperaba a ellos. Ellos están conscientes del antagonismo del establecimiento religioso. Él entrelazó el costo y el privilegio del discipulado. Si la popularidad en el mundo era el resultado esperado por los discípulos, entonces tenían la causa equivocada. Si ustedes buscan ser populares, esto no es para ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo los estoy enviando como ovejas, ¿en medio de qué? En medio de lobos. Ok. Se enfrentarían a una multitud áspera. Jesús comparó el mundo con una manada de lobos. Les esperaba azotes por parte de las autoridades y traiciones por parte de los familiares. Los 12 y los 70 se comprometieron en este proyecto misionero a corto plazo, con pleno conocimiento de que Jesús estaría ahí para el informe al regreso de ellos. Marcos captura este entusiasmo de la siguiente manera, en Marcos 6:30. Los apóstoles se reunieron alrededor de Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Imagínense, fueron ellos. Expectativas claras, autoridad clara, todo fue claro. Fueron, hicieron como Jesús les dijo y ahora se reúnen todos para decirle a Él todo lo que ellos experimentaron, la realidad llevada a cabo.
El Señor Jesús está ahí con ellos en Marcos capítulo 6, versículo 30. Lucas 10, 17 dice lo siguiente: regresaron con gran gozo los discípulos. Sin embargo, había cosas que parecían estar más allá de sus recursos, y estos exigían más instrucción de parte de Jesús. El Señor sabía, se van a encontrar con cosas que no están ellos todavía capacitados con, pero cuando regresen, que se enfrenten a esas dificultades, que no piensen porque ya recibieron poquita autoridad, instrucciones básicas y tienen cierta expectativa que ya van a entender el mundo, que ya van a entender a las personas. No, los envío, van a aplicar lo que han aprendido, pero van a haber dilemas. Van a haber situaciones en donde van a decir, pues aquí sí, no sé, pues no nos dijo nada. Bueno, pues si no sabemos, si no nos dijo nada, pues en el momento no hagamos nada. No vamos a pretender que lo sabemos ¿qué? Todo. Mejor, ya hemos terminado, regresemos con Él. Regresan gozosos, pero también le vamos a preguntar. Hubieron estos dilemas, hubieron ciertas preguntas por las cuales no estábamos del todo preparados y no sabíamos qué decir. Esa es, hermanos, la tarea de un buen maestro. Esperar que los discípulos pongan en práctica lo poco que saben, pero en lo pocos que saben también van a darse cuenta que hay cosas que no saben, para que ellos no entiendan o no crean que lo van a saber todo, que no sean unos todólogos, que para todo una respuesta. Si hay algo que no hay una respuesta, no significa que somos ignorantes. No sabemos la respuesta en el momento. Ellos regresan, sí, gozosos. No sé quién dice, aún los demonios, dice, se nos sujetan a nosotros. Pero había otras cuestiones que desgraciadamente no sabíamos. ¿Cuáles fueron los beneficios para los discípulos a la misión a corto plazo? El primer beneficio: ganaron confianza en la autoridad de Jesús. Jesús lo hace, pero ¿podré yo hacerlo? Bueno, ¿qué descubrieron? Que sí podían, en el nombre de Jesús. Segundo, crecieron en competencia. En última instancia, solo se puede aprender y desarrollarse haciendo. Entendieron que el mundo es cruel. Hay un antagonismo, hay un establecimiento, hay gente intelectual, hay gente poderosa, hay gente intimidante, hay gente profesional. Pero no nos vamos a echar para atrás. Jesús está con nosotros. Ya hemos visto cómo el Maestro destruye los argumentos de los poderosos, uno solo. Y con la ayuda de Él, también lo vamos a hacer nosotros, pero con la ayuda de Él. En tercer lugar, los discípulos también se enfrentaron a sus propios defectos. Cuando metemos por encima de nuestras cabezas, más allá de nuestra confianza y competencia, nos abrimos al aprendizaje. A veces uno dice, estoy más allá. Me comprometí a hacer algo que no puedo. Y a veces es bueno, porque vamos siempre a tener un espíritu de aprendizaje. Querer aprender más, querer saber más, preguntar. Más tarde, los discípulos aprovecharon el momento privado para decirle a Jesús de una ocasión que ellos no pudieron. El Señor Jesús con Pedro, Santiago y Juan, sí creo que fueron ellos, subieron al monte de la transfiguración, donde el rostro de Jesús se transfiguró. Allá había una escena extraordinaria. Aparecen Moisés y aparecen Elías, algo bonito. Pero los otros discípulos quedan acá abajo. Y un padre tiene un hijo endemoniado. Y el padre viene a Jesús y le dice a los discípulos que le ayuden. Y los discípulos intentaron, pero no pudieron. Y en eso baja el Señor con sus 3 discípulos. Y el padre de familia se acerca a Jesús y les dice, mi hijo es gravemente atormentado. Lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no me pudieron ayudar. Dice el maestro, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Dónde está el muchacho? Ya el padre de familia se lo presenta, Jesús expulsa fuera ese espíritu maligno y el hijo queda libre. Pero inmediatamente vienen los discípulos y le dicen a Jesús, maestro,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, miren, esta clase de género solamente sale con oración y ayuno. Fíjense, hermanos, Marcos nos ha dicho en el principio que Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios. Ahora Marcos nos dice que hubo un momento en los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio. Y la pregunta es, ¿por qué? Si tenían autoridad para hacerlo. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar. No porque recibiste autoridad significa que ya no vas a depender de Dios. Ya porque hiciste algo bueno y extraordinario, ya le vas a dar la espalda a Dios. Y de ese momento vas a caminar tú solo. No. Van a haber situaciones en la vida que no vas a tener una explicación. Hay clases de género, hay clases de situaciones en las cuales no va a haber una respuesta inmediata. ¿Qué es lo que se requiere? Ayuno y oración, una dependencia total en Dios, que aunque Dios te ha dado autoridad, aunque Dios te ha concedido la libertad de hablar en su nombre, no te sueltes de la mano de Dios, porque vas a atravesar situaciones más difíciles y más duras en la vida. El error más grande que puede cometer un discípulo es pensar que lo puede hacer por sí mismo ahora, que ya no necesita de su maestro. Jesús les dijo, el deseo del discípulo es ser como su maestro, no ser mayor, ser como su maestro. Por esta razón no pudieron echarle fuera, porque este tipo de género requiere oración y ayuno, una dependencia total en Dios, que si ayer me fue bien, fue gracias al poder de Dios, y ahora me va a ir bien gracias al poder de Dios. Me voy a mantener con los pies en la tierra, pero echando mano de la vida eterna. Qué lección, qué maestro que nos enseña a nosotros a confiar entera y completamente en Él. Y Jesús lo dijo, separados de mí no podéis hacer ¿qué? Nada. Cuarta etapa y final. Jesús, el máximo delegador, el que los comisionó ahora. Había llegado el momento de enviar a los discípulos en su propia misión de reproducción. Ahora es tiempo. Mi hora de partida está muy cercana. Yo tengo que regresar al Padre, de donde yo he venido. Ahora regreso a Él. Y en Juan 17 el Señor hace una oración intercesora por sus discípulos extraordinaria, en donde Él le dice al Padre, he acabado la obra que tú me enviaste que yo hiciese, la he acabado. Aquellos que tú me entregaste en mis manos, yo los he guardado. Y ruego no solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, porque así como tú me enviaste, ahora yo los envío a ellos. Por eso Jesús les dice en Mateo 28, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La importancia fundamental de los 12 para su misión se demuestra a compartir sus últimas palabras y sus últimas horas a solas con sus discípulos. Llegamos al momento más sagrado donde se nos permite, hermanos, conocer esas palabras extraordinarias y tan íntimas. ¿Por qué ora Jesús por sus discípulos? Ora número 1 por su protección, para que sean uno, para que no se dividan, para que no estén en competencia entre ellos, que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Es la oración que Jesús hace por el discipulado. Qué difícil es cuando discípulos no nos llevamos entre sí y dejamos que otras cosas nos dividan y nos separen y no podemos abrazar la totalidad del reino de Dios. Muchos de nosotros como cristianos no podemos tener comunión porque no entendemos el peso de la autoridad del reino de Dios, porque no hay conocimiento. Y el conocimiento que solamente obtenemos los domingos en la mañana es poco. Oro para que sean uno, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17.
que serían guardados del maligno. Guárdalos del maligno. Si alguien sabe la maldad del maligno, es Cristo Jesús. Porque Satanás lo tentó en un estado vulnerable de la humanidad de Cristo. Él ayunó 40 días. Estuvo en ayunas, físicamente estaba debilitado y en su momento más vulnerable vino y lo tentó Satanás. Jesús sabe que en los momentos tuyos y míos más vulnerables vamos a ser tentados. Cuando estemos más vulnerables vamos a ser tentados. Segundo, Jesús también sabe que vamos a recibir ofertas que uno dice es tan bueno, ¿cómo lo puedo resistir? Satanás le dijo al Señor, mira, todos los reinos del mundo te los daré. Todos, si postrado ¿qué? Me adorares. Era Él y Jesús. Nadie tiene que saber. Es como decirle, véndeme tu alma. ¿Qué precio tiene tu alma? No, pues dame esto, te lo doy. Como dice en inglés, but there's a catch. Pero hay algo. Ven. Estamos tú y yo solos. Adórame. Y ahí está uno, arrodillándose, vendiendo su alma a Satanás. ¿Qué te dio Satanás? Los reinos del mundo. Me dio autoridad, me dio fama, me dio fortuna, me dio todo esto. Padre, guárdalos del malo. Guárdalos del malo. Porque Él vendrá a ellos cuando estén más vulnerables y les hará ofertas que no van a poder resistir. Guárdalos de los labios del malo. Y la final, mira, si tú eres hijo de Dios, lánzate. Al fin y al cabo enviará ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece. A los discípulos, a ver, ¿te ama Dios en verdad? Pues dile lo siguiente, Dios, si tú me amas, me vas a hacer esto. Si tú me amas, vas a sanar a tal persona. Porque si no lo haces, hasta aquí terminó. Aquí rompo el pacto. Fíjense, hermanos, por eso el Señor Jesús ora por cada uno de sus discípulos para que seamos guardados del maligno. Que no caigamos en apostasía, que no nos apartemos habiendo estado, nos apartamos, como lo hizo Judas Iscariote. Luego hace declaraciones de misión transitoria, como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío. Y cuando Él muere, resucita, estuvo con ellos por 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y luego la gran ascensión de Jesús, están los discípulos mirando. Oh, cómo lo observamos, ¿verdad? Cuando Juan escribe, hermanos, o Juan dice, todo lo que hemos visto, vimos mucho. Vimos autoridad. Vimos la clase de gente a la cual Él se acercó. Vimos el antagonismo del establecimiento religioso. Él tenía toda razón para estar en depresión, en ansiedad, para tener ahí su ¿cómo se llaman? Morralito, no sé, de pastillas. Otra pastilla. Pues porque mira, problema tras problema, le dicen que es un samaritano, le dicen que echa fuera demonios en el nombre de Belcebú, le ponen zancadilla aquí, lo tientan aquí, maestro bueno, tiene toda razón para estar encerrado y no salir. Y tiene todo derecho de odiar al mundo. Pero dice Juan que Él nos amó y nos amó hasta el fin. Y en la cruz del Calvario dijo algo sorprendentemente, que hasta el día de hoy retumba en el corazón de los pecadores, que no pueden comprender un amor tan grande. Jesús exclamó y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él eleva sus manos. Qué bonito. Cuando vienen los dos varones y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así va a regresar. Vayan. Hay mucho trabajo que hacer. 10 días después, en el aposento alto, hay un estruendo. El Espíritu Santo descendió, asentándose sobre ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todos oyeron y dijeron, unos dijeron: estos están ebrios, están llenos de mosto. Pedro se pone de pie y dice: no están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Esto es lo que vosotros veis y oís ahora. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, algunos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque esta es la promesa para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y ahí nace la iglesia con 3,000 almas. Gracias a los discípulos. Y la iglesia sigue creciendo gracias a los discípulos. Y en esta congregación hay discípulos. Tenemos que prepararnos. Si estás en la primera etapa de ver el ministerio de Jesús, estás aprendiendo, sigue alimentando tu fe de Jesús. Segundo, Jesús va a provocar tus pensamientos. Jesús va a provocar mi maestro, tu maestro, va a provocar tus suposiciones como mis suposiciones. Él va a querer extraer de mi mente lo secular y establecer lo espiritual en mi mente, para que tenga la mente de Cristo, para que no tengamos la mente de otras personas a las cuales yo amo y admiro, sino la mente de Cristo. Amar la vida de Jesús. Y luego que me envíe a corto plazo, con claras instrucciones, con autoridad. Y voy a entender que es difícil hablar a la gente. Hay expectativas que la gente tiene que, pues yo no sé. Regreso a Jesús. Y esa es la vida cristiana. Hay dificultad, hay un dilema, regreso, Señor. La Biblia, hermano, mira, me confronté con una persona y me hizo esta pregunta y no sabía qué decir. Pues mira, hermano, la Biblia dice, gracias, ahora uno regresa. Pero es hacerlo, hermanos. Es hacerlo. Es vivir para el reino. Nuestro lema y nuestro llamado como iglesia es vivir para glorificar a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo con el mandamiento, con el gran mandamiento y la gran comisión, ganando almas, edificando discípulos y enviando creyentes en el nombre de Cristo Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan en la autoridad de Cristo, porque haces lo que haces es en el nombre de Jesús. Somos discípulos. ¿Somos? Les hubiera dicho que lo piensen antes de decir. Hay una realidad. Y la realidad es esta. Jesús viene. Y viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero Él te va a recompensar. Y hay una expresión que Jesús va a decir que es única. Él va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino
que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben dónde lo va a decir? En presencia de todos, de todo el mundo. Por eso dice Juan, vendrá el momento en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Pero todo ojo le va a ver. Por eso es necesario que todos los que han muerto resuciten, para que todo ojo vea. Van a haber ojos que van a ascender y van a haber otros que se van a quedar, sufrir castigo eterno por los siglos de los siglos. Así va a ser.